Bienvenidos al baúl del terror. Hablemos de Vlad el Empalador, o bien Vlad Tepes, mejor conocido como Drácula. No hablemos tanto de la historia, más bien de los relatos que hay sobre él. Hay varias versiones de estos relatos, algunos son alemanes, húngaros, otros son romanos, otros eslavos. En el occidente por esos tiempos lo vieron como el mismísimo anticristo, pero en oriente lo vieron como una inspiración de orden público. Y en Rumania, desde ese entonces hasta la fecha, lo ven como un héroe nacional. En esos tiempos los relatos de Vlad Tepes se popularizaron gracias a la invención de la imprenta. De lo que más se leía en Alemania por esos tiempos eran los relatos de la crueldad de Vlad Tepes. Hubo una vez que Vlad Tepes dijo vamos a molestar a los otomanos y organizó una campaña militar en las regiones que ahora se conoce como Bulgaria. Por orden suya se asesinaron a casi 24,000 personas, sin contar a la gente que murió quemada en sus casas debido a los incendios que él mandó provocar. Cuando Mehmed II, el sultán de los otomanos, se enteró de esto, organizó un ejército de 150,000 personas para ir a darle caza, y cuando se acercaron a la ciudad de Targoviste, todos los soldados se quedaron horrorizados al ver el bosque de los empalados. Aquello para la gente que es muy sádica era hermoso, miles de cadáveres con estacas atravesando su cuerpo. Se supone que después de ver esta escena Mehmed II se sintió aterrado y asombrado al mismo tiempo. Se supone que debido al calor y a la mala organización del ejército, Mehmed II dijo, ¿y si mejor volvemos después? Pero todos estamos seguros que se retiraron porque tenían miedo de enfrentarse al loquísimo de Vlad Tepes. Se cuenta de Drácula que le gustaba beber la sangre de la persona que estaba ejecutando e incluso sopear pan en la sangre y comérselo. Vlad Tepes un día invitó a sus nobles a que comieran con él en el bosque de los empalados. Uno de los nobles al parecer tenía el olfato muy sensible y no se sentía muy cómodo ahí. Vlad, el príncipe de Valaquia, se dio cuenta de esto y para aliviar el sufrimiento de su noble con olfato quisquilloso, mandó a que lo empalaran con la estaca más alta para que no le molestara el olor de los otros. Hablando de empalamientos, ¿saben cómo es un empalamiento, verdad? No, déjenme les explico. El empalamiento consiste en introducir una estaca con filo o sin filo por un orificio para que salga por otro, o también se podía clavar la estaca por un costado. El punto es que encajaban la estaca en el cuerpo del condenado y dejaban que la gravedad hiciera su trabajo, por lo que se convertía en una ejecución muy lenta, lo cual alargaba la agonía. Esta ejecución tortura era la favorita de Vlad, por eso se le llama el empalador. Unos monjes un día decidieron visitar a Drácula en su palacio. Drácula les enseñó las hileras de empalados que tenía en su patio. Uno de estos monjes fue honesto y le dijo que aquello no debería de ser, eso no es de Dios, y el otro, para hacerle la barba, fue deshonesto y le dijo que Dios le había dado el derecho de castigar a los malhechores de esa manera. Drácula, dependiendo de la versión, terminó empalando o al honesto o al deshonesto. En otra versión se cuenta que Drácula se encontró con unos monjes y les preguntó que si querían ir al cielo. Entonces Drácula les ayudó a los dos a ir al cielo más rápido, empalándolos a los dos, y también al burro de los monjes, porque cuando los ejecutaron el burro no dejaba de rebuznar. Drácula estaba muy preocupado por eliminar la pobreza, así que decidió invitar a pobres, enfermos o incluso inválidos a un banquete. Los citaron en un lugar muy bonito y todos comenzaron a comer. Incluso llegó Drácula y les preguntó, ¿todo bien? ¿Les hace falta algo? Y ellos respondieron que no. Drácula dijo, está bueno, entonces me retiro. Y en ese momento sus guardias bloquearon todas las salidas y prendieron en fuego el lugar. Y de esta manera Drácula erradicó la pobreza de raíz de su ciudad. Un día llegó un comerciante extranjero con todas sus riquezas a la ciudad de Drácula. Como la ciudad tenía fama de que no había hurtos ni robos, dejó todas sus pertenencias a la vista de todos. A la mañana siguiente vio que no le faltaba nada. Sin embargo, después de checar bien, vio que le faltaban 160 monedas de oro. El príncipe de Valaquia le dijo a todos sus ciudadanos que si no se encontraban esas 160 monedas de oro, todos iban a sufrir las consecuencias. Cuando la regresaron, Drácula decidió poner una monedita más en ese saco de monedas. Después de recibir el saco de monedas, se puso a contar cuántas monedas eran y vio que le sobraba una. El comerciante entonces fue con Drácula y le dijo, tenga, creo que alguien puso una de más en mi bolsa. Y Drácula le respondió, qué bueno que es usted honesto, si no ya lo hubiera mandado a empalar. Mi favorito de todos estos relatos es la de la esposa perezosa. Vlad iba caminando por ahí y se encontró un trabajador que tenía los pantalones rasgados, así que fue con el trabajador y mandó llamar a su esposa. Drácula le preguntó a la esposa, ¿qué haces todo el día? Y ella le respondió, pues cocino, limpio y coso la ropa de mi esposo. Entonces Drácula, un poco molesto, apuntando hacia los pantalones del trabajador, le dijo, ¿usted cree que eso es coser, señora? Y a pesar de que el trabajador le dijo a Vlad que estaba muy contento con su esposa, a Vlad esto no le importó y como quiera la mandó a empalar. Después mandó llamar a otra mujer y le ordenó que se casara con el trabajador, y obviamente le dio la orden de que tratara bien a su nuevo esposo, si no ella también sería empalada. Vlad tenía un amante que haría todo por verlo feliz. Hubo un tiempo en el que Vlad estuvo un poco deprimido y esta señorita, para subirle los ánimos, le dijo que estaba embarazada. La muchacha en cuestión estaba mintiendo, pero quería verlo feliz, así que le dio esa noticia. Vlad entonces le dijo, ahí vengo, voy por cigarros.
Nah, no se crean. Le dijo, no estés jugando con eso, no digas que estás embarazada si no estás embarazada. Y como ella seguía insistiendo que estaba esperando un niño, Vlad mandó llamar a un especialista para confirmar si aquello era verdad. Resulta que era mentira y como a Vlad no le gustaban las mentiras, tomó un cuchillo, le rajó el vientre y la dejó agonizando hasta que murió. Recuerden, gente, siempre ser honestos con sus parejas, no queremos que pasen estas tragedias. Un día unos embajadores otomanos llegaron con Vlad y les dijeron que tenían que quitarse los turbantes. Ellos alegaron que no podían quitárselos porque de donde ellos venían esa no era la costumbre. Vlad, un poco molesto por esto, mandó a que se los clavaran en la cabeza para que siempre pudieran honrar sus costumbres de manera excelente. Un noble polaco llegó a Targoviste y tuvo una cena con Drácula. Entonces Drácula, para probar la astucia del polaco, mandó a instalar una estaca de oro en medio del salón. Drácula le preguntó a este polaco, ¿para qué crees que traje esta estaca? El polaco respondió, tal vez para castigar a algún noble que se lo haya merecido. Drácula le dijo, no, en realidad lo traje para ti. El noble polaco, un poco asustado pero confiado, respondió, la verdad es que yo no he hecho nada para merecerlo, pero usted puede hacer conmigo lo que usted quiera. Y si he de ser ejecutado en este momento, no es culpa suya, sino mía por haber provocado su ira. A Drácula esta respuesta le encantó y en vez de ejecutarlo, lo colmó de regalos. Drácula había demostrado una y otra vez que los robos era algo que no se iba a soportar en su gobierno. Sabiendo que el castigo por robar era el empalamiento, los rateros pocas veces ejercieron su trabajo en el territorio de Drácula. Drácula tenía tanta confianza en la fama que él tenía y en el orden público de su ciudad. Y para probar esto, dejó una jarra de oro para que cualquier persona pudiera servirse agua si así lo quisiera. En unas versiones no es una jarra de oro, sino una copa de oro. En otras versiones no es en el centro de la ciudad, es más bien fuera de la ciudad. El punto es que ahí estaba y nunca fue robada. Aunque la mayoría de las cosas que se cuentan sobre él no son verdad o bien están exageradas, casi todos estamos de acuerdo que él era una persona muy cruel. Aquí la pregunta es, ¿está justificado? Desde niño, Vlad estaba peleando por su libertad y también por sobrevivir. Para asegurar su lealtad, el sultán de los otomanos ordenó a Vlad Dracul, o sea, el padre de Drácula, mandar a sus hijos como rehenes a la corte de los otomanos. Y Vlad Dracul abiertamente se comportó muy desleal hacia los otomanos y eso casi provoca que maten a sus hijos. Como quiera les perdonaron la vida y Vlad terminó siendo asesinado poco después. Con la muerte de su padre, él se convirtió en un candidato para ser el príncipe de Valaquia. Sin embargo, las cosas no resultaron bien y terminó siendo exiliado, pero volvió y ahora sí se pudo convertir en el príncipe de Valaquia. Y aquí es donde empiezan los problemas porque sus nobles no lo querían, los sajones de alrededor tampoco, y luego se empezó a pelear con los otomanos. Rodeado de tanta violencia, si no hubiera demostrado crueldad, no hubiera sobrevivido ni un día en esa corte. Aparte, estuvo cerca de matar a Mehmed II cuando asaltaron su campamento, sin embargo, no dieron nunca con su tienda y se retiraron de ahí. Tiempo después fue encarcelado, y cuando pudo salir trató de recuperar lo que era legítimamente suyo, y se dice que murió en batalla y tuvo una muerte como a él le gustaban, crueles y sádicas. Su cuerpo fue hecho pedazos y su cabeza fue mandada a Mehmed II. ¿Y cuál es su opinión? ¿Héroe nacional o bárbaro despiadado? Y hasta aquí los relatos de Vlad el Empalador.